Hemos estado hablando este fin de semana de qué significa adorar. Y en la Biblia la palabra adoración, sobre todo en el Nuevo Testamento, proskuneo, significa postrarse ante alguien que es superior, tener una actitud de reverencia, de respeto ante una persona que es mayor que nosotros. Ese es el concepto bíblico de adoración. No tiene nada que ver con música, ni con instrumentos, ni con estilos. Tiene que ver con una postura de nuestro corazón. Acercarse a Dios, hacerse presente en la presencia de un Dios que ya está allí para nosotros. Es interesante porque en muchas de las iglesias y denominaciones cristianas, hoy la adoración es una causa de división. Vas por sitios donde la gente joven adora a una hora y la gente adulta adora a otra hora, porque no podemos a veces congeniar estilos de adoración que son tan diferentes. No, es que este instrumento a mí no me gusta. No, es que este estilo, yo no puedo conectar con Dios a través de este estilo. Es interesante porque en el concepto bíblico de la adoración venimos ante Dios con una actitud humilde, con una actitud que reconoce que Dios es grande y que nosotros somos pequeños, que Dios es el creador, nosotros somos criaturas. Pero esa idea de adorar con una actitud humilde parece que contrasta con nuestra realidad de hoy, del siglo XXI, de no ser capaces muchas veces de adorar juntos. Por eso quería reflexionar unos momentos en qué significa adorar juntos en la Biblia. Y para eso vamos a hablar un poquito del encuentro de esta mujer junto al pozo de Jacob y Jesús. Y me encanta este Jesús que cuando habla de adoración no se va al templo a hablar con los doctores de adoración del templo de Jerusalén, que son los que más saben de adoración. No, este Jesús que siempre rompe esquemas, que siempre es incómodo, que siempre va más allá, que siempre nos desafía, va a hablar con una mujer cuyo nombre ni siquiera sabemos, una mujer que no es nadie para su pueblo, para su sociedad, menos para los doctos en adoración. Pero para Jesús no hay gente pequeña ni marginal. Para Él todos son centrales a su corazón. Y cuando Jesús quiere hablar de adoración, habla con esta mujer. Esta mujer que viene a buscar agua, porque piensa que lo que más necesita es agua. Entonces, cuando empiezan a hablar, ella quiere controlar la conversación, ¿verdad? Es muy interesante la narrativa. No sé por qué esta mujer quiere controlar la conversación, porque es algo que las mujeres no solemos hacer. Querer controlar una conversación. Nunca, pero bueno, a ella parece que le pasó. Le dijo a la mujer: Señor, estoy viendo que tú eres profeta. Nuestros padres te adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Yo imagino a esta mujer que va al pozo a recoger agua. Se encuentra con este hombre que no espera. Y este hombre la mira a los ojos y cuando ella hace una pregunta sobre el templo, él le dice: tú no necesitas un templo. Es curioso porque Jesús no es que diga: mira, la forma no importa en absoluto. Tú puedes adorar donde quieras. Te haces un altar frente a tu casa, vas a Gerizim, eso da igual. No, Jesús dice, el templo verdadero, tú me preguntas por el templo, yo te digo cuál es el templo. Es Jerusalén. Porque la salvación viene de los judíos. Porque mi padre y yo trazamos un plan de salvación que viene a través de los judíos. El santuario y luego el templo son un tipo de algo superior, de una persona que soy yo, le dirá después de un ratito de conversación. Entonces,
Si tú pudieras entrar al templo, verías que el templo me significa a mí. Gracias, Bebito. Pero el drama aquí es que a ti no te van a dejar entrar al templo. Así que, ¿qué más te da que el templo sea Jerusalén? Es decir, el templo, tú me preguntas, ¿el templo es Jerusalén? Sí, es Jerusalén. Pero la pregunta que me estás haciendo no es la pregunta que me gustaría responderte. Porque un templo, un edificio, no te va a salvar. Más, te va a hacer sentir peor. Cuando estudiamos la relación de Jesús con el templo de Jerusalén, es bien interesante, porque no se llevan bien. Desde el principio, desde que fue presentado, no lo reconocen cuando era un bebé. Solamente 2 personas. A los 12 años ya está dando clases, ya está dando cátedra, porque los dirigentes del templo no se enteran de lo que en realidad es la adoración. Jesús empieza su ministerio limpiando el templo y termina limpiando el templo. Y son las 2 veces en las que parece que Jesús se sale. Jesús despierta esa ira santa, despliega, pero al final lo vemos fuera de su estado de serenidad y mansedumbre de siempre, ¿verdad? Volcando las mesas, echando los cambistas, diciendo cosas duras, cueva de ladrones. Es en el templo donde Jesús revela que la adoración no está siendo lo que debería ser. Él llega a decir, yo soy más grande que el templo, alguien mayor que el templo está aquí. Y eso desata la furia más profunda de los guardianes del templo. Tú no necesitas un templo, porque el templo no te va a salvar, no te van a dejar entrar. La religión no es para las mujeres y menos para las mujeres como tú. Así que si entras al templo, te frustrarías más y seguirías con más preguntas y más sed. ¿Y sabes qué? Tú no necesitas más culpa, ya tienes suficiente. Y el templo te va a hacer sentir más culpable todavía. Déjame decirte, si pudieras entrar al templo, en el atrio, la fuente del agua, el agua de vida que tú necesitas, soy yo. Y estoy aquí. Y no te estoy hablando con una metáfora porque sea una poesía bonita. Yo te estoy diciendo que lo que tú necesitas es una persona y soy yo. Y por eso estoy aquí. Porque cuando has venido pensando que necesitabas agua, yo estaba esperándote aquí porque sé lo que necesitas. Y es mucho más que agua. Tú necesitas a alguien que te quite ese vacío que llevas encima. Esa frustración de que los años pasan y la vida no es lo que tú esperabas. Y una y otra y otra y otra vez fracasas. Y aquí estás, buscando agua a una hora en la que no te veas con la gente porque estás harta de la gente. Y estás harta de una religión que solamente te ha dado más culpa y más carga y no te dice cómo saciar tu sed. Mírame a los ojos. ¿Sabes lo que necesitas? Tú me necesitas a mí. Y si pudieras entrar al templo y vieras la fuente de agua, ese agua, soy yo. Y si tú supieras que ese agua, que soy yo, calma tu sed. Y te llena de tal manera que hay como ríos de agua viva saliendo de ti. Y quiero preguntarte hoy, ¿cuál fue la última vez que sentiste eso de Jesús? Un Jesús que te calma, que te satisface, que te llena tanto que sientes que hay ríos de agua viva saliendo de ti. Te sientes tan vivo, te sientes con tantas ganas y con tantas ilusiones por vivir que sientes agua saliendo de tu interior. Ese es el Jesús que viene a hablar con esta mujer y que le dice, ¿el templo? ¿De verdad? ¿Eso es lo que piensas que necesitas? Si pudieras entrar y pasar de la fuente de agua y ver el altar donde se sacrifica un cordero, ¿sabes ese corderito? Soy yo y voy a morir por ti. Por ti. Samaritana, mujer, divorciada, no me importa. Yo vine a morir por ti, no vine a condenar. Ya tienes suficiente condenación, yo vine a salvar.
Y si pudieras entrar al lugar santo y ver la luz en el candelabro, yo soy la luz del mundo. Y el pan, yo soy el pan de vida. Y si entraras al lugar santísimo y vieras la ley, yo soy el cumplimiento de la ley. Y el sábado no son normas, yo soy el Señor del sábado, es descansar. Eso es el sábado, es descansar. Tú necesitas descansar, descansar en mí. Yo tomo las riendas de tu vida. Yo soy el templo, yo soy lo que necesitas. Yo soy el Mesías. Esta mujer se acerca al pozo con su visión de la realidad polarizada. ¿Por qué digo polarizada? Porque dicen hoy muchos sociólogos que nuestra sociedad cada vez más se polariza. Se va de un extremo al otro. Ha llegado un momento en el que, y yo me encuentro en ese momento también, hablar de política con alguna gente es imposible. Nunca me había pasado, pero a veces empiezo a hablar con una persona y me dice, no, es que yo voté a fulano de tal y es que en mi mente hay un muro que me separa de esta persona y no puedo seguir hablando porque cierto desprecio por estos valores. Pero no solamente pasa en el mundo de la política. En muchos aspectos cada vez nos polarizamos más. Yo estoy en un extremo y tú estás en el otro. Y esta mujer ve su mundo a través de esa polarización. ¿Por qué digo polarización? Porque para ella están los judíos y están los samaritanos, ¿verdad? No pueden adorar juntos. No tienen lo suficiente en común para adorar juntos. Estamos nosotros y están ellos. Nosotros, ellos, mentalidad. Los hombres, los que hablan de religión, los que practican la religión, los que ordenan a las mujeres o no. Y estamos las mujeres del otro lado. Los hombres que entran al templo, que abran la palabra de Dios, las mujeres a las que se les dice que se callen y se pongan un velito. Están los judíos, que son la élite de la religión. Están ellos y por debajo todos los demás. Y están los samaritanos odiados, impuros. Está Jerusalén, el centro de opresión, pero también el centro de la religión. Y está Gerizim, el templo equivocado. Y ella vive en el mundo polarizado y vive en el lado equivocado, en el extremo que siempre pierde, en el que sale en desventaja. Por eso no entiende bien que un profeta judío venga a hablar con ella. Pero adorar en la Biblia es entrar en la presencia de Dios y cuando nosotros vamos a buscar a Dios, Dios ya está ahí. A eso me encanta, me gusta tanto, porque a veces parece que tenemos que hacer un esfuerzo por encontrar a Dios y Dios nos dice, espera, cuando tú has venido al pozo, yo ya había creado un tiempo y un espacio para encontrarme contigo. Cuando tú vienes a orar, yo ya creé en tu templo interior una necesidad de mí, por eso estás aquí. Cuando tú vienes a pedirme algo, yo ya he muerto por ti para darte todo lo que necesitas. Nosotros y ellos. Hace algunas semanas estaba en un avión preparando esta presentación y entonces había un señor al lado, ¿no? ¿Sabéis cómo son los aviones? A menos que viajes en primera, porque no es mi experiencia. Entonces, muy cerquita, ¿no? Y estaba haciendo la presentación y él estaba aquí y yo veía por el rabillo del ojo que él se iba acercando, ¿no? Hasta que su cara prácticamente estaba a 2 centímetros. Entonces lo miré y le dije, ¿qué tal? ¿Te gusta mi PowerPoint? Y me dijo, sí, perdona, es que me interesa mucho porque yo también soy pastor y soy músico. Digo, pues qué bien, empezamos a hablar. Me dijo, ¿de qué denominación eres? Le dije yo, cristiana, soy cristiana. Me dice, buena respuesta, pero esta es tu religión. ¿Cuál es tu denominación? Le dije, adventista del 7º día. Y por un momento oré, espero que no le cambie la cara al Señor. Pero le cambió la cara. Dijo, Le dije, bueno, relajémonos, que tú sabes que los cristianos siempre terminamos discutiendo nuestras diferencias, ¿no? Digo, mira, estamos hablando de nosotros y ellos. Y me dice, no, si yo quiero mucho a los adventistas, de verdad, mi mamá es adventista, yo soy bautista.
Pero entiendo lo que dices de nosotros y ellos, esta mentalidad de nosotros y el resto. ¿El resto he dicho? Perdón, el resto. Nuestra religión, nuestra denominación y todos los perdidos que están alrededor nuestro. Y bueno, tuvimos una conversación muy interesante. Al final encontramos un terreno en común. Y fue muy lindo para mí, muy bonito recordar que Jesús es suficiente terreno en común. Pero a veces mi religión, o sea, mi entrenamiento en la religión, en la denominación adventista, a la que amo, no me deja ver que me acerco al otro desde una perspectiva soberbia. ¿Sí? Y es difícil para mí verlo. Esta perspectiva que a veces tenemos, cómo nos percibimos a nosotros mismos con respecto al otro y cómo percibimos al otro, tiene una implicación y un impacto en cómo adoramos también, ¿verdad? Porque nosotros adoramos así. Entonces, a veces esta visión polarizada de la realidad se traduce, se imparte en la adoración tradicional versus la adoración contemporánea, ¿verdad? O la adoración de adultos con su repertorio versus o opuesto a los jóvenes con su repertorio. Los locales adoramos así, los inmigrantes vienen y adoran de otra manera. Y no somos capaces de encontrar un terreno en común sin sentir que no estamos sacrificando principios importantes. Pero cuando vamos a ver cómo otras denominaciones cristianas perciben el adventismo o cómo somos nosotros, descubrimos que hay 33.000 denominaciones cristianas según la Enciclopedia Cristiana Mundial. 33.000. Esto es 2001. Seguramente ahora hay algunas más. Eso quiere decir que somos una de 33.000. Y muchas veces no sabemos qué piensan los demás sobre Jesús, pero asumimos que nosotros somos la Jerusalén donde hay que adorar. ¿Ah? Nosotros somos, de alguna manera, los que tenemos la verdad y todos los demás están equivocados. Esta mentalidad, nosotros y ellos. Y me parece interesante que el año pasado encontré esta cifra. Hoy, más de 200 millones de cristianos en 60 países experimentan prisión, tortura y muerte a causa de su fe. En términos del número de personas involucradas, la gravedad de los crímenes y su impacto, la persecución a los cristianos hoy es peor que en cualquier otro tiempo en la historia de la humanidad. 200 millones de cristianos en 60 países. No me lo esperaba, no esperaba esta cifra cuando la leí. Y de alguna manera a mí me enseñaron que nos van a perseguir a nosotros, ¿no? Entonces, a veces, y lo pienso, cuando encuentro otra persona que es cristiana, pero no es de mi denominación, pienso, posible, potencial perseguidor. ¿Sí? En algún momento quizás tú me persigas a mí, porque yo estaré en lo correcto, y tú no. Quizás soy la única que piensa así. Pero he de admitir que se me cruza por la cabeza. Incluso con este señor Bautista, cuya cabeza estaba muy cerca de la mía. ¿Será que en algún momento nuestras posturas ideológicas, nuestras creencias polarizadas, llegarán a ser tan opuestas que nos vamos a perseguir? ¿Será que no conseguimos perseguidores suficientes y que hemos empezado a perseguirnos los unos a los otros? Pero llega la hora, dice Jesús, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales adoradores que le adoren. ¿Por qué cuando esta mujer, desde su posición polarizada, que ve la vida en partidos o grupos opuestos, por qué Jesús le dice, el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad? ¿Por qué en espíritu? Ay, me encanta Jesús siempre. Él nos creó y nos dio aliento de vida, creó en nosotros un espíritu.
Y el espíritu es lo que tenemos los seres humanos en común. No tenemos la piel en común, tenemos diferentes colores, no tenemos el pelo en común, tenemos diferentes, sí tenemos diferentes formas físicas, pero el espíritu lo tenemos en común, porque nos lo ha dado a todos Dios. Algunos años que he vivido en Alabama, en una comunidad afroamericana, me han enseñado a ver cómo para ellos, los afroamericanos, es tan importante cantar y reafirmarse cuando cantan, porque son hijos de Dios y cantan continuamente eso. Soy hijo de Dios. En sus cantos es un tema que siempre es hilo conductor, porque durante años les dijeron que no eran hijos de Dios, que no eran seres humanos, y les trataron como animales. Ni siquiera les daban el evangelio, porque ellos no tenían alma. Por eso para ellos cantar es una reafirmación de su condición. Soy hijo de Dios. Tengo espíritu que me ha dado Dios. No me puedes tratar de otra forma porque yo soy un hijo de Dios. Tengo su espíritu. Y Dios va ahí cuando habla con esta mujer. Mira, no te centres en tu diferencia racial, en si eres local o inmigrante, si tienes papeles o no. Tú eres una hija de Dios porque tienes espíritu, te lo he dado yo. Y desde el espíritu es desde donde tienes que adorar. Un Jesús que no se centra en la diferencia, sino que se centra en lo que tenemos en común. Somos sus hijos. En esta vida nueva, dice Pablo, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. No es nuestra exclusiva, no es nuestro monopolio. Cristo es lo único que importa y vive en todos nosotros, te guste o no. Cristo es para todos. Cristo vino a morir por todos. De tal manera amó Dios al mundo, a todos, que vino a morir y a sacar cargas y a liberar a todos. Pero Jesús dice que debemos adorar en espíritu y en verdad. No solamente se centra en el espíritu, también nos habla de la verdad. El mismo Jesús que dice en la Biblia, yo soy la verdad. Y nosotros, los cristianos, nosotros, los adventistas del séptimo día, creemos que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y por eso seguimos estudiando la Biblia. Y por eso seguimos encontrando verdades en la Biblia. Y empezamos como movimiento hablando del sábado, descubriendo el sábado, descubriendo las profecías, descubriendo el mensaje de los tres ángeles. Otra mirada a la justificación por la fe. Un estilo de vida sano que tiene que ver también con la adoración, con el respeto a la creación y al Creador. Qué hermosas esas verdades que como movimiento empezamos a descubrir y seguimos descubriendo. Pero desde la verdad fundamental, el cimiento, la piedra angular, que es Cristo. Cristo, el que vive en todos nosotros, seamos adventistas o no. Cristo, el que tenemos en común. Y en vez de centrarnos tanto en la diferencia, en lo que nos hace distintivos, ojalá que lo que nos haga distintivos sea Cristo, porque no nos van a conocer por la música que cantamos, nos van a conocer por el amor que nos tenemos y le tenemos a la gente. Y quizás se olviden de un instrumento que toco, pero no se van a olvidar de cómo los he hecho sentir. Por eso, cuando Jesús dice qué es lo principal, en qué se resume todo, Él habla del amor. Y dice que lo que hace ruido, 1 Corintios 13, lo que hace ruido a los oídos de Dios es una vida sin amor. Y ya puedo hablar todos los idiomas y tocar todos los instrumentos, pero si no tengo amor, hago ruido. Soy un heavy metal a los ojos y a los oídos de Dios, si no tengo amor. Esa es la disonancia, el ruido que el corazón de Dios no soporta. Una vida llena de otras cosas y vacía de amor. Por eso Jesús se acerca a esta mujer que lo que necesita más, lo que más necesita, es el amor, Él lo sabe.
Dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando el muro de separación. Jerusalén, Gerizim, deja de ver el mundo polarizado, porque yo he venido aquí a crear lazos, a crear puentes, a crear vínculos, a unirnos a todos. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. Lo siento que hay una errata allí, no es menos, pero tenemos. Tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un santuario sagrado en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El templo, me preguntas tú, dice Jesús a la mujer, el templo. ¿Crees que Jerusalén es la respuesta? El templo ahora eres tú, y tú eres un templo viviente, si aceptas que yo viva en ti. Así como el santuario era un tipo de Cristo, cuando Jesús muere, el velo se rompe, se rasga. Ya el antiguo pacto queda invalidado. El cordero no se necesita traer para que muera en el templo o antes en el santuario. Ahora Jesús ha muerto por nosotros y vivimos bajo la ley de la gracia que sobreabunda cuando el pecado abunda. La morada del Espíritu Santo somos nosotros, somos los templos vivientes, los templos que se mueven, los templos que van al mundo y llevan la luz, los templos que no se pueden apagar porque son templos fundados en Jesús, que es para todos y que vino a morir por todos. Para un Jesús que abraza tanto, que extiende los brazos en una cruz, más no los puede extender para abrazarnos a todos. Y quisiera terminar diciendo que el gran obstáculo para que la gente encuentre a Jesús entre nosotros no es los estilos de adoración, es la gente que discute sobre adoración. Y no digo que no deberíamos hablar y conversar sobre adoración. Sí, es necesario, ¿no? ¿Cuándo implementamos un instrumento? ¿Y por qué? ¿Estamos preparados para implementar un instrumento? ¿Cuál es el significado de eso? ¿Los jóvenes adoran mejor? ¿Se sienten más identificados? ¿Somos capaces de establecer un diálogo con ellos? ¿Qué es más importante, la letra o la música? ¿Debe sobresalir la letra? ¿Cómo puedo tocar para que la letra la entendamos y la cantemos todos? Sí, todos estos temas sobre detalles de la adoración son buenos que los tratemos y los dialoguemos, ¿verdad? Y los conversemos. El problema es cuando no entramos a una conversación con la voluntad de aprender. El problema es cuando entramos a una conversación imponiendo nuestra cultura, nuestra preferencia. Y aquí quiero decir algo, porque creo que esta es una oportunidad única. Y es que yo estuve en esta iglesia por 18 años y durante muchos años yo fui un obstáculo para jóvenes que querían implementar cambios. Lo fui y era súper sincera, pero bueno, estaba convencida de lo que hacía era lo mejor. Y gracias a Dios que me hizo ver otras realidades y darme cuenta de que estaba equivocada, sinceramente equivocada. Y me alegro mucho de ver gente que sigue desarrollando sus talentos y sigue creciendo y sigue progresando. Y este mensaje se lo quiero dar a los adultos que a veces os sentís incómodos con lo que los jóvenes proponen. Yo estuve allí por muchos años y no me quise mover, porque pensaba que estaba guardando los principios. Y lo hice sinceramente, pero me equivoqué. Y creo que a veces nos equivocamos porque simplemente hacemos lo mejor que podemos, pero no somos capaces de entender que el 70% de los jóvenes se van de la iglesia
no porque no encuentren un instrumento que les gusta, sino porque no encuentren a Jesús. A ese Jesús que se acerca a esta mujer y la acepta como es. No le dice, mira, antes de hablar contigo, déjame decirte, yo sé que eres una adúltera. Es que ni siquiera nombra eso. Él es tan delicado que le dice, ve a buscar a tu marido. No la define por su pecado. Le dice, ve a buscar a tu marido para que ella, si quiere, le cuente. Le da espacio, la acepta. Ella se siente aceptada por él y cuando se va al pueblo, lo que le dice es, venid a conocer a este hombre que me ha explicado todas las cosas. Este hombre, Jesús, le ha explicado a ella quién es ella, pero no le ha explicado lo pecadora que es. Le ha explicado lo que en realidad necesita y se lo ha presentado. Este Jesús que nos decodifica, nos mira y nos descifra, entiende que somos porque Él nos hizo y no nos define por lo que hemos hecho mal, sino que nos da la oportunidad de acercarnos a Él y decirnos, mira, no se lo he dicho a nadie, pero vengo a decírtelo a ti hoy. Yo soy el Mesías y yo estoy aquí por ti. Así de importante eres para mí. No te lo olvides. ¿Quién eres tú? Lo defino yo. Y no lo defino por lo que no eres o por lo que haces mal, sino por lo que necesitas. No lo que mereces, porque ninguno de nosotros hemos obtenido la salvación porque la merezcamos, sino por lo que necesitamos. Y últimamente he entendido una cosa, más que nunca. Jesús y su medicina de salvación hacen efecto en la gente quebrada, desesperada, rota. Si no estás roto y muy necesitado, es posible que la medicina de Jesús te pase por encima y no te llegue ni te sane. Pero cuando estás en una sala del hospital viendo cómo otros pacientes tienen quimioterapia y en ese mismo pasillo está tu hija, entonces se ven las cosas diferentes. Entonces te das cuenta de que Jesús es para todos y que vino a morir por todos y que hay mucha más solidaridad a veces en la sala de un hospital que en una iglesia. Y que a veces hay que dejar el edificio para hacer la iglesia que Dios nos llamó a hacer. Ojalá que no tengamos que dejar el edificio. Ojalá que seamos capaces de entender que Jesús, ese al que seguimos, es el que vino a humillarse, a ser siervo de siervos por todos nosotros. Haya pues entre vosotros la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Adorar es venir humildemente ante la presencia de Dios. Y la máxima expresión de adoración fue la de Jesús, cuando extendió sus manos y se ofreció como sacrificio, como olor fragante ante el Padre, por ti y por mí. Adoración es venir ante la presencia de Dios con el espíritu humilde de Jesús. Y cuando tengamos el espíritu humilde para entender al otro y no verlo como una amenaza o como un extremo, sino simplemente como un hermano, una hermana, que quizás nos pide agua, pero que en realidad lo que está pidiendo es un sentido para su vida, un propósito.
O cuando venimos a ver a nuestro hermano y hermana y nos descubrimos que este hermano y hermana, que a lo mejor no es de mi religión o de mi denominación, tiene más que ofrecerme a mí que lo que yo tengo que ofrecerle a él o a ella. ¿Os ha pasado? ¿Sí? Ups. Se supone que yo tenía que ser aquí la que diera un testimonio y resulta que estoy recibiendo pan de esta persona. ¿Sí? Porque Cristo es para todos. Y la verdad es la verdad, no importa quién la diga. Ojalá que cuando venimos a adorar, lo hagamos con el espíritu humilde de aquel que no escatimó ser igual a Dios, pero que descendió, vivió en nuestro barrio, calzó nuestros zapatos, olió nuestras miserias, nos miró a los ojos y nos dijo: tú no necesitas un templo, tú me necesitas a mí. Amén.